en un lugar académico. La verdad que un obrero, como somos todos mis compañeros que me están acompañando de acá, y venimos un poco a presentar un plan económico que se hizo en conjunto, profesionales, técnicos y también trabajadores. Este plan es totalmente amplio, donde participamos todos. El tema de llegar a un buen éxito es de que participemos todos y que estemos todos juntos. Yo creo que venimos transitando momentos muy difíciles. La patria hoy está en peligro, está muy mal todo. No existe ni siquiera por los que nos gobiernan un plan como para decir tenemos esto hasta que podamos hacer algo. Ustedes se habrán dado cuenta, pasan políticos, opinan, hablan, pero ninguno se detiene y dice yo creo que esto se puede salir o podemos hacer de esta manera. Esto seguro el técnico y profesional lo van a explicar. Yo soy un obrero vidriero y hoy me toca participar con todo esto y lo hago con orgullo. Y quizás algunos dirán, pero ¿por qué sumarse a algo que quizás no van a poder llegar? Y yo le contesto, peor es que nos sentemos todos y veamos pasar las cosas y que no nos atrevamos a poder hacer algo. O mañana poder decirle a nuestros hijos, papá pudo, papá integró algo que quería, o poder cambiar todo esto, o contribuir con lo que sea. Nosotros en el gremio del vidrio, yo le voy a contar un poco, y esto creo que se extiende a la sumatoria del resto de las industrias, del resto de las fábricas. Yo soy un dirigente sindical que represento a trabajadores sin desmerecer ningún tipo de industria, de producción. ¿Está bien? Y nosotros fuimos muy, pero muy castigados con todo esto, inclusive hasta los días de hoy, donde prácticamente se paró el tema de la producción en varias empresas, al no tener el insumo de importación, ya que está totalmente cerrada. Bueno, hoy empezó a más o menos moverse eso, pero al no haber dólar para poder comprar ese insumo, se nos complicó todo. Y vivimos, lamentablemente, en nuestro querido país, donde cada vez se hacen menos. No somos capaces de hacer un montón de cosas, porque alguna vez en la Argentina del primer gobierno del general Perón, tuvimos la posibilidad de expandirnos en el tema de la industria. En nuestra querida Argentina, nosotros hacíamos barcos, aviones, camionetas, tractores, motos, de lo que ustedes se pueden imaginar, se hacía todo en la Argentina. ¿Cómo puede ser que hoy no podemos hacer un DBH, que es un vidrio preparado hoy, técnicamente, que se usa en las obras? No podemos prepararlo porque tienen 3 o 4 insumos que lleva y son todos importados. Le estoy hablando de varilla de aluminio, estoy hablando de cintas duales que se pegan de los dos lados. Y vos decís, ¿cómo? ¿En Argentina no podemos hacerlo? Sí que podemos hacerlo. Pero mientras no hayan políticas
de gobernantes que lleven o encaminen, creo que nunca se va a poder hacer esto. Porque siempre van por el lado del facilismo. La gente piensa nada más en los inversores, piensan en multiplicar sus bienes, su plata, no le importa lo que yo le estaba comentando. Y nosotros tenemos un país bendecido, un país rico, un país donde tenemos de todo, pero lamentablemente no es que está mal aprovechado, está bien aprovechado por unos pocos que se enriquecieron, se siguen enriqueciendo y se siguen llevando todo. Esos pocos son los que hoy, quizás la parte más voluminosa o más potable, podría ser el campo, pero también está la parte de la minería, también está la parte del petróleo. Hay una serie de cosas que nosotros los vemos pasar porque se fuma de las posibilidades de que nosotros podamos participar en esto. ¿Cuál es la participación cuando yo hago referencia a el pensamiento mío, ¿no? Quiero que me disculpen porque yo no soy universitario, terciario por un poco, pero secundario, disculpen, un poco de secundario y nada más. Pero el tema es que se nos están llevando los minerales, se nos están llevando, bueno, ni que hablar del campo. Los granos salen así como salen, se van. No es que hacen, solo lo que necesitamos es exportar, pero el valor agregado, que se haga algo en Argentina. Y de esa manera vamos a ocupar mucha mano de obra. Pero parece que hay otros pocos, como yo decía, de que prácticamente se manejan con este sistema donde ellos se llevan prácticamente todas las ganancias. Pero bueno, me metí un poco en un tema donde corresponde a otros que saben más que yo, pero yo simplemente quería decirle que todos tenemos que tener un puesto de lucha. Y nuestro puesto de lucha es que nosotros nos comuniquemos. Nosotros tenemos que transmitirle al de al lado, tenemos que decirle la necesidad de salir a manifestarnos. ¿Por qué? Porque si nosotros nos cruzamos los brazos, vamos a ver pasar y esto lo solucionamos entre todos o no soluciona nadie. Gracias. Bueno, muchos compañeros nos han avisado que no podían venir por distintas circunstancias, trabajo, familia. Algunos de ellos nos hacen llegar un saludo de la Asociación 21, compañeros de San Martín también, y del Sindicato del SUB, que son de cantantes únicos. Sí, Sindicato de también. Vamos a darle la palabra a Horacio Valdés. Gracias. Tenemos venido los del sindicato y cantábamos la marcha después. Sí, buenas tardes a todos. Hay algo que nos llama la atención a mí y a Guillermo en todos los lugares que vamos, que no paramos de caminar y que vamos, no sé cuántas universidades tuvimos. En todos los lugares tenemos gente muy joven. Y en todos los actos también tenemos gente joven. O sea que hay una necesidad inmensa de saber de qué se trata. ¿Y a qué pertenecemos? ¿Qué es lo que somos nosotros? Los compañeros jóvenes se preguntan, ¿y dónde está el peronismo? ¿Cuál es el peronismo? Nosotros lo que tratamos de hacer es venir a dar testimonio de qué se trata y en consecuencia también presentarles un plan económico que tiene que ver con la realidad de hoy, sin olvidar la historia del peronismo que para nosotros es más que importante. El peronismo es todo. El peronismo, el centro del poder, va armonizando los intereses de todos los sectores sociales. Y los grandes movimientos necesitan, primero que nada, de los movimientos estudiantiles.
Los movimientos estudiantiles y el movimiento obrero tienen la gran responsabilidad de la transformación de todos los gobiernos. Y también hace falta economistas. ¿Cómo que no nos va a hacer falta? Lo que pasa es que a veces tenemos muchos estudiantes de ciencias sociales. Nosotros a veces le preguntamos, bueno, ¿de qué se trata? ¿Qué vas a hacer cuando le toque una profesión? ¿Vas a ser contador? ¿Vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? Porque la economía tiene un solo sentido. Si no está al servicio del pueblo, no tiene razón de ser. O sea, podemos estudiar economía y no terminar siendo CEO de una empresa solamente, sino que el tema de la distribución tiene que ver mucho con los economistas y que entiendan la economía de esta manera. Nosotros somos un movimiento nacional y popular que es profundamente humanista y que es profundamente cristiano. Y a partir de esto armamos como una filosofía de vida que tiene el peronismo y que atrapa permanentemente a los jóvenes y los hace abrazar esta causa. Esta causa es una causa de todo. Y si todo el tiempo nos estamos tratando de recuperar la mística, todo se va. Acá la mística es todo. Sin mística no hay movimiento. Sin movimiento no hay un gobierno del pueblo. Las democracias son de los compañeros del pueblo y para el pueblo fundamentalmente y compuestas por el pueblo. No hay otra manera. Tenemos que terminar con esto de que vos vas al Congreso y son todos representantes de empresas. Son todos CEOs que no trabajan para nosotros. No va a haber una ley para nosotros los trabajadores. Va a haber una ley que defiende los intereses de las grandes empresas, las grandes corporaciones. Digo, me parece que es necesario hablar con los chicos y poder transmitir vivencias. Y no tiene que ver con una cuestión, no venimos acá a buscar lugares en la política. Todo lo contrario, venimos a buscar a los jóvenes para que se hagan responsables en los tiempos que vienen. Estamos grandes nosotros. Pero como lo dijo Julio, no vamos a pasar en vano por esta vida sin decirle a nuestros compañeros que el trasvasamiento generacional existe y debe existir. Nadie puede hacer historia para adelante si no conoce la pasada. Es mentira lo que te dicen por ahí que estamos todo el tiempo mirando por el espejo retrovisor. Miramos por el espejo retrovisor porque es necesario. Si vos no sabés de dónde venís, tampoco sabés a dónde vas. Y venimos del peronismo, el único peronismo que existió en realidad fue el 45 al 55. Esta es la realidad. Entonces, en 1955, Franquito, nos echaron por todo lo que hicimos. Por la cantidad de obras que hizo el peronismo, fue despojado del poder. No se aguantó la derecha ni los milicos tanto avances de los sectores populares. No se bancaron el buen gobierno de la buena distribución, el gobierno de los derechos del hombre, de la mujer, del niño, los derechos de los abuelos, el aguinaldo, las jubilaciones, no se la bancaron toda esta. Digo, y miles de cosas, como lo decía él, el desarrollo siderúrgico en la Argentina, la flota mercante de la Argentina, los miles de barrios obreros, cientos de universidades, 5 ciudades universitarias. Para aquellos que dicen que el peronismo no preparó a los jóvenes, hizo posible que los hijos de los trabajadores fueran profesionales. Esto lo hizo el peronismo. Y todo esto le duele a determinados sectores. Entonces había que terminar con este gobierno. Entonces salimos a la calle y tenemos unos hombres que fueron parte de la resistencia peronista, que dejaron su vida, lo que significa claramente que esta causa vale la pena dejar la vida. Vale la pena dejar la vida por está bueno que dejemos nuestra vida por una causa que es mucho más justa, que nos abraza a todos y que tiene que ver con las necesidades de la familia y la reconstrucción que necesita la familia. Ustedes son todos jóvenes, ¿qué les tengo que explicar lo que pasa en casa? Uno tiene una posición política, otros tienen otra posición política. La diversidad tan conversada ha permitido
que pensemos todos distintos en casa. Así que uno puede comer en la cocina y otro puede comer en el fondo, uno come con su plata y el otro come con la suya. Y acá lo que tenemos que unificar es la familia nuevamente. Y algunos compañeros nuestros militantes contentos porque todos los días abren un comedor comunitario. Esto no es peronismo, ¿no? El peronismo es distinto. El peronismo te da la respuesta a las necesidades básicas de la gente. No es el comedor comunitario ni donde los chicos van a desayunar y donde los tenés que calzar y donde después tenés que ir a votar. Estamos hablando de políticas que se desarrollan para todo y que nosotros estamos convencidos con Guillermo y con todo el equipo de Guillermo de que nosotros hicimos un plan sin hablar de doctrina, sin hablar de cosas esenciales. Hicimos un plan para hoy, para que vean que hoy se puede salir. Qué fácil, que le hablamos de los beneficios que tiene la Argentina, que no tienen otros países del mundo y que no están de alguna manera explotadas para los argentinos. Tenemos litio y lo vendemos. Y una empresa extranjera pone la plata y se lleva el litio. Nosotros necesitamos vender la batería de litio. Esto es lo que estamos tratando de decirle a la juventud. Nosotros tenemos petróleo, podríamos sacarlo a $35. Y sin embargo, tenemos precios internacionales para la nafta y combustible. Lo que significa que nosotros cobramos en pesos y pagamos valor dólar. Hay algo que está mal en la Argentina. Y somos los dueños del petróleo. Y después tenemos el núcleo de la pampa húmeda, dice Pablo Chayú. ¿Saben lo que es esto? Es cuando vos trabajás en el campo. Hay cuatro equipos que trabajan en el campo. El que siembra, el que pone la máquina, el dueño de la tierra, me estoy olvidando de uno, el productor. Entonces nosotros no estamos planteando que tenemos que sacarle al campo, como dicen algunos compañeros, hay que sacarle todo. No. Hay alguien que arrenda ese campo y que no hace nada. Porque el productor produce. Sí, el de la máquina tiene que ganar su plata. Pero el que alquila la tierra se lleva el porcentaje más grande y es el que no hace nada. ¿Y qué se llama la pampa húmeda? La pampa húmeda es el lugar donde vos tirás 1000 semillas y vienen más de 1000 plantas. Es una bendición de esta tierra, porque esas 1000 semillas en otro país no vienen. Ahí está la diferencia. Si vos tirás las 1000 semillas ahí enfrente, del otro lado del charco, te vienen 200 plantas de las 1000 semillas. Y si la tirás en Bolivia, te vienen 300. Sí, la tirás en Paloma, bueno, si una marihuana, nada más, pero digo, nosotros tenemos la posibilidad concreta de que los recursos naturales de la Argentina, agregarle valor y darle mil ejemplos a mis compañeros para que sepan que vienen siendo engañados por todos los grupos económicos que se hacen cargo en la Argentina y por todos los economistas. Disculpame, Moreno. Porque aquí en la Argentina, acá se enseña ciencias económicas. Se van a recibir los compañeros. Y hay economistas por todos lados en la televisión. También Coñac, que lo desafía Moreno, que no puede con Moreno, por supuesto. Hay 3 o 4 que están todo el día en la televisión. Pero el ministro de Economía es un abogado. Bueno, entonces hay algo que está mal en la Argentina. Tenemos las cosas al revés. Entonces tenemos cómo producir, cómo ganar dinero. Hace cuenta que vos le vendas la carne, el trigo, la soja, los recursos naturales y el que debe la plata somos nosotros. Nosotros somos los que debemos miles de millones de pesos, de dólares. Pero encima, como no podemos pagar, pagamos intereses carísimos.
Y encima, el Fondo Monetario nos impone el presupuesto nacional. Y de ahí se recorta todo. Y resulta que los compañeros que eran peronistas, que eran dadivosos, que se iban a poner en el centro del poder para normalizar la vida de ustedes, se recortan por todos lados. Ahora, ¿en serio todos creemos que esto no tiene solución? Si no tiene solución, nos vamos. Pero no es así. Soluciona solamente en el colchón. ¿Viste el colchón? En la cajita que está escondida hasta la plata y empezar a desarrollar la Argentina que viene. Pero para esto tiene que haber credibilidad, tiene que haber fe. Ahora en la Argentina, viste que este año nosotros no es una fanfarronería, es decir, sacamos el mejor salario de nadie. Y algunos y me llaman y me llaman a la radio. Muy bien. Ahora la realidad del pueblo, yo conmigo mismo, yo me hablo a mí mismo, cómo me hubiera sacado mucho menos y que no haya tanta inflación. Porque por más que ya se sacado el mejor de los salarios, a la final la misma no nos va a salir. Porque noticia van a dar mata noticia. Si yo saqué el 112%, mañana va a sacar uno 113, 115. Lo mío deja de ser noticia, pero en la Argentina lo que queda es que hay una inflación tremenda que no la podemos combatir y que no hay economista que pueda hacer creíble a la Argentina. Porque nosotros mismos, ¿viste? Presentan un presupuesto y nosotros mismos sabemos que no vamos a cumplir ese presupuesto. Si vos nos recortás 5 puntos, nos arruinás. Vos cumpliste con el fondo, pero quedaste en deuda con el pueblo. Y el pueblo se va postergando, la inflación castiga duramente los salarios de la gente. Entonces no alcanza. Entonces yo podría agarrar y venir acá y decirle, che, compañero, yo digo un montón de frases peronistas y ustedes me aplauden y nosotros nos vamos contentos. Pero al mismo tiempo decir, no, nosotros nos tomamos un trabajo. Y este trabajo tiene que ver con algo serio para que la gente empiece a creer en alguien. Porque cuando vos le vas a hablar a la gente de política, ¿sabes lo que dice la gente? Pero te vas un poco a la gente. La gente está cansada. La gente convocarla para hablarle de política es muy complicado, mi compañero. Y hay que poner la cara en esto. Pero ¿sabe qué pasa? Que alguien tiene que hacerlo. Y yo con Guillermo y con otros compañeros decidimos hacerlo. Porque no estamos avergonzados de ser peronistas. No estamos avergonzados de decirle, mirá que hay salida a todo eso. Y nosotros lo tenemos que hacer porque tenemos las obligaciones. Porque él tiene hijos chicos todavía. Yo tengo nietos. Y otros compañeros míos también tienen sus nietos y tienen sus hijos. Entonces, por eso lo tenemos que hacer. Y decirle, el trasvasamiento generacional no se dio, compañero, porque la democracia y la política es hermosa, pero pobres los hombres que han pasado por el poder, que se han servido del poder y que han ensuciado la política y al sistema democrático, y los hombres que fuimos a pedir democracia el 30 de marzo del 82 están olvidados. Y fue el movimiento obrero. Y el movimiento obrero se lo escuchan en la televisión. Y nosotros seguimos siendo los mismos negros. Los mismos tipos, viste, que se apatotan sindical. El que pide aumento. El que... Todo este tipo de cosas, la estigmatización en sí no es al secretario general. Es a los trabajadores. Yo tengo una obligación con mis compañeros. No importa si me putea, porque en realidad lo que quieren los otros es sacarle los derechos a mis compañeros. Cuando quieren reformar la ley laboral, no es que me quieren joder a mí, quieren joder a todos los trabajadores del vidrio. Bueno, de esta manera compañero. Entonces, ¿el déficit cero qué? Y saquemos a la gente pobre que le estamos dando algo. Porque uno podría estar de acuerdo o no estar de acuerdo con los planes sociales. Si no están, tendríamos un caos social. Y si están, produce el déficit fiscal.
Eso está recontra claro. Pero nunca nadie piensa en producir más en vez de comprar. Deberíamos pensar en producir más. La Argentina es un productor de alimentos tremendo en el mundo y se sigue llevando todas las materias primas. Les cuento así, miren. En la Argentina se llevan el cuero, matan la vaca, sacan el cuero, lo meten en un container. Antes lo llevaban aquí y lo trabajaban el cuero. Ahora no, se lo llevan, se va a Alemania, se hace el Audi, se hace el Mercedes, se hace el Porsche y se hace el BM en el mismo lugar, ¿sí? Y lo Volkswagen. Entonces la Volkswagen trae a la Argentina los asientos del Amaro con cuero argentino. Entonces no hemos procesado el cuero, no hemos hecho nada. Entonces tenemos que agregarle valor. Y de esto se trata. Entonces se trata de ponerle voluntad. Entonces si nosotros no tomamos la decisión de elegir compañeros con decisión política y con la autoridad política para cambiar esto, nadie lo va a cambiar. Y mi trabajo, agradecerle a Guillermo que haya convocado el movimiento obrero. Y veo cómo estamos nosotros, el movimiento obrero, estamos todos fragmentados. Tenemos un quilombo peor que pronto. Viste que toca como 10 partes ahora en Campismo. Nosotros estamos igual. Por un lado, 3CTA, por otro lado, el Frente Sindical, por otro lado, la Azul y Blanca, por otro lado, los Gordos, por otro lado, la Corriente Federal. ¿En serio? Con esta desunión vamos a conseguir logros que sean parecidos? Todos estamos solos en esto. Han logrado lo que querían. El individualismo por sobre todas las cosas. No me importa lo que te pasa a vos. Y esto es lo que tenemos que hacer. Si a vos no te duele el dolor ajeno, decía mi abuelo, si a vos no te duele el dolor ajeno, no sos peronista. Vos sos peronista porque te duele lo que está sucediendo a esta altura. Lo que te sucede a tu vecino. Ya son los tiempos, viste, que pedíamos. Te Juana, no tiene un poquito de aceite, no tiene un poquito de azúcar. Viste, pasaban esos tiempos. Nos vamos olvidando de las cosas. Y los vecinos son lo mejor que tenemos. Y los jóvenes no les ofrecemos futuro. Y están en la esquina a la noche. Comentarios de todos los vecinos. ¿Qué hijo de puta los vecinos? No saben que los que están en la esquina son los hijos del propio vecino. Y son los hijos del desalido. Y son mis nietos. Todos los que no vamos a buscar para darle trabajo y darle educación. Entonces la Argentina no puede cambiar si no tiene los sentimientos que tienen que tener los hombres, que tengan la capacidad de entender de que los jóvenes son el futuro de la Argentina, nos guste o no nos guste. Ahora, ¿ustedes quieren que esté en manos de Antonia el futuro? ¿O en manos de un hijo de un trabajador, de una trabajadora, de un profesional que conozca la base? De esto se trata, compañeros. La fragmentación la tenemos que entender como tal. O la arreglamos para unificarlo entre todos, y si nos vamos a poner de un lado, tenemos que saber de qué lado nos ponemos. ¿O no? ¿Saben por qué? Guillermo habla del síndrome de Estocolmo. Y yo digo que lo peor que nos pueden hacer es votar a nuestro propio verdugo. Nosotros le damos beso a los verdugos nuestros, tomamos. Si nos va a matar al final. O Mati no nos prometió, como que llamaba el pueblo y decía, o capaz decía, pobreza cero. Cero. Pobreza cero. Pobreza cero. Sí, pobreza cero. Tampoco era un problema. Y que esto era una boludez, manitarlo. Bueno, compañeros, se robaron todo lo que se robaron y nos dejó una deuda impagable. Impagable por ahora. Entonces, nosotros, como buenos peronistas, vamos a honrar la deuda. Vas a pagar la deuda. Hay que honrar la deuda, porque cuando vos pedís algo, tenés que devolverlo, hermano. ¿Está claro? Y el peronismo respeta la propiedad privada.
El peronismo no hace las pelotudeces de querer tomar una cerealera, estatizarla, ¿viste? Y a la semana darse vuelta y decir, no, nos equivocamos. El peronismo es serio cuando toma decisiones. Entonces estas cosas no están invitadas. Entonces yo no vengo a convencerlo que no voten a Guillermo Moreno, ni que voten a Valdés. Nosotros lo queremos convencer y que estamos con ganas de armar un ejército de voluntades que estén al lado nuestro, no que nos voten, sino que vayan a dar testimonio que se puede y que el peronismo tiene doctrina que no tiene nadie. Tiene un legado que no tiene nadie. Nosotros somos herederos de la causa de Perón, por si no lo saben los jóvenes. Perón dijo, yo renuncio a mi causa para que mi causa sea del pueblo. Y la causa es de los jóvenes. La causa ya no es más nuestra. Nosotros tenemos la obligación de enseñar lo que podemos, las vivencias. Ya corrimos, muchachos. Yo decí que era bien livianito, así que no me alcanzaron. Y tengo la oportunidad que Dios me dio la oportunidad de venir a poder hablar con los chicos. Y tengo que hacer. El año pasado, muchos saben, me agarró una CB. Y el que me vea siempre grita. Dice que no me pasó nada. Y después me puse a pensar mis cosas, los milagros que existen. Y para él lo habré quedado. Por lo menos me di una charla con los chicos jóvenes en todos lados. Y lo estoy haciendo. No tengo otro objetivo que no sea el de que no le tomen el pelo a cada uno de ustedes, que no le tomen el pelo a sus padres, al que labura, que se levanta a las 5 de la mañana. Yo veo a Santini, a María Eugenia Vidal, a Macri hablando de pobreza. Muchachos, en serio. Yo voy a un barrio de aquí atrás, al barrio más pobre de San Martín, y le puedo enseñar lo que es la pobreza. Y saben una cosa, no voy a sorprender a nadie porque también la conoce. El que no la conoce Macri, el que no la conoce Santini, el que no la conoce María Eugenia Vidal. Eso sí que no conocen la pobreza. Y el que no conoce la pobreza no la puede contar. ¿Sí? Entonces tampoco puede contarnos la pobreza, porque yo no crié pobre. Pero la verdad que mi vieja me despertaba con cariño, con besos. Así que me crié de la mejor manera posible. Me crié con amor. Que lo mismo que uno tiene que sentir por el prójimo. Así que no estoy arrepentido de haber pasado lo que pasé. Estoy contento de haber llegado a tener esta edad y poder venir a hablar con ustedes y decirles, che, hay un proyecto económico, político, social que tiene contenido, que tiene certeza, que por ahí nosotros por peronistas nos equivocamos y primero le pusimos la marcha y por último le pusimos las 20 verdades peronistas. ¿Saben por qué le pusimos las 20 verdades? Muy exclusivamente porque con las 20 verdades se gobierna y se gobierna muy bien. Y ahí están las verdades que no mienten. Con esto vos salís adelante. Y en el medio hay todo un programa económico que puede leer lo que tiene que perderse un rato mi compañero. Y que le dije recién a mi compañero, te voy a mandar un montón de QR porque los pibes se manejan con el teléfono. Lo ve con Hunter y dice que es viejo, boludo. Entonces nosotros, compañeros, queríamos venir acá, empezar a motivarlo y que buenos días, che, tenemos ganas de acompañar. Queremos un lugar de lucha. Lo importante es el lugar de lucha. Que no nos encuentren arrodillados, que nos encuentren muertos arrodillados. Porque nosotros, decía el general, con 4 puntos tenemos todo solucionado. Vos tenés que tener una doctrina que nos contenga todo. Y después de la doctrina tenés que tener poder. Pues si no tenés poder, ¿cómo carajo aplicar la doctrina? ¿Y cuándo? Aplicando la doctrina vamos a hacer eso. Cuando vos tenés la felicidad del pueblo, la grandeza de la patria, no hay más revolución inconclusa. Mientras haya pobre, mientras haya miseria, mientras no haya estudio, mientras no haya posibilidades, mientras estos derechosos hijos de puta la digan que la única salida para ustedes es Ezeiza, no les crean. No les crean.
No vayan a creer que es cierto que si vos te vas a Ezeiza debe solucionar el problema. Nada que ver. La mitad de los países que van los muchachos tienen que ir a parquear coches, tienen que ir a limpiar inodoro y tienen que ir a hacer otras cosas para mandar un peso a la Argentina y hay veces no se vuelven por vergüenza a la Argentina. Este no es un país de fracaso, es un país de mucho futuro en cuanto tengamos la grandeza de enfrentar estas grandes cosas. No hay dos corrientes en la Argentina. Si hay corriente de derecha y si hay corriente de izquierda, para ganar necesitan la pata peronista. Dice que nosotros algunos traidores tenemos. No es que no tenemos. Algunos traidores tenemos. Entonces van y fortalecen esas estructuras. Y esas estructuras hace más de 100 años que fracasan en todas partes del mundo. Vos si querés ser exitoso en la Argentina, una pata peronista tenés que tener. Este es el bicheto que tiene el traidor tremendo. Claro, ¿cómo no va a ir a trabajar con la derecha? Y algunos compañeros nuestros, equivocados, me dijeron, uno me dijo a mí, no, nosotros no queremos quedar afuera. Ah, bueno. Hay veces para ganar tenés que saber perder. Y si perdemos, nos va a pasar lo mismo que en el 83, porque por ahí no le encontraron la mitad y algunos de ustedes estaban naciendo y demás. En el 83 partimos con todo lo que no habíamos hecho hasta el 76. Esta es la realidad. 74, 75 y 76 hicimos todos los quilombos que se puedan imaginar que la Argentina hicimos retroceder en ese momento. Y todos tenemos responsabilidad. La juventud en ese momento, que nos peleamos entre nosotros, Padre, Vivi, Montonero y todo lo que ustedes se puedan imaginar. Así que, con mis compañeros, primero la patria, que es lo que corresponde. Y segundo, también es la patria. Y por último, también es la patria. Así que gracias por este ratito que me escucharon. Yo quiero decirles también, compañero Carlito, que hay uno de estos para cada uno, creo, ¿no? Que hay. Están acá los QR para que se lleven. Algunos todavía nos gusta el pinche del papel, pero bueno. No es tanto para los jóvenes, así que ahí tienen el QR para que puedan con el celular leerlo y tenerlo en formato electrónico o PDF o como se llama. Yo quiero que se lo lleven además porque cuando Guillermo me lo dio, en 2 días me lo leí, tardé un poquito, pero bueno, tenía cosas tardé 2 días. Y hay tantas cosas que destacar de este plan. Hay tantas cosas que parecen a veces de sentido común, que parece que no existe, pero sí es sentido común. Es pensar en la felicidad del pueblo, con todos los compatriotas adentro. Es simplemente eso, es sencillo como el peronismo, humanista como el peronismo. Como el primero y como el que debe ser hoy también. Principios y valores, y en el plan económico peronista detalla y describe la actualidad desde la geopolítica hasta cómo debe gestionarse la economía más local. Yo quisiera darle la palabra a Guillermo Moreno para que nos cuente y desarrolle un poco más de qué se trata y por supuesto terminando, te diría que no está empezado, pero empezando con las 20 verdades peronistas. Guillermo, te dejo el micrófono. Gracias, Leo, Julio, Horacio, Daniel. Gracias por la presencia. Y venimos nosotros a presentar a la Universidad de San Martín el plan económico peronista. Para un gobierno peronista, no para cualquier gobierno. En esto no somos preconianos. Haciendo un plan económico para el próximo gobierno, hoy le agregó otro calificativo diciendo apartidario. Es para cualquiera. Es raro, un pensamiento extraño. Siempre decimos o sabe cómo van a salir las elecciones, entonces dice que es para cualquiera, pero es para que él sabe que va a ganar. O peor todavía, no le interesa quién va a ganar, acá está el plan económico. Nosotros no decimos eso. Nosotros decimos
que hacemos un plan económico profundamente doctrinario para un gobierno peronista. Por eso le pusimos plan económico peronista. El segundo tema relevante de este plan es, mire, recién ahora, después de 70 años, nosotros estamos en condiciones de sistematizar el pensamiento económico peronista. Tardamos 70 años. Se fueron acumulando capas sobre capas conocimientos hasta que ahora podemos decir, bueno, esta es la política económica peronista. Esta es. A tal punto es novedosa que en esta facultad no se enseña política económica peronista. Se puede enseñar política económica, pero no peronista. Bueno, a partir de ahora hemos sido capaces de sistematizar, recién ahora, porque es necesario que decante el pensamiento, que decante, que se vaya generando entre todos algo que podemos tipificar con determinada característica. Eso, mire, hay un plan económico peronista y hay un marco teórico para ese plan económico peronista. Y antes que se hacía, ahí se hacían cosas. Porque la doctrina, como cuerpo vivo, necesitó macerar. Somos la doctrina más nueva que ilumina la acción de la política en el mundo. Repito. Somos la doctrina más nueva que ilumina la acción política en el mundo, entendiendo la acción política como aquel conjunto de acciones que tienden al bien común en función de los intereses fundamentalmente populares. Si no hay intereses populares, sin los intereses de una nación que los contempla. Por eso no somos globalizadores. Esta grieta que hay en el mundo en términos de pensamiento es entre los globalizadores y los no globalizadores. O sea que el peronismo durante 70 años la pasó mal, porque surge el peronismo luego que dos doctrinas globalizadoras acaban de ganar la Segunda Guerra Mundial y dividen el mundo en función de su zona de influencia. Y ahí apareció alguien que dijo: ni la explotación del hombre por el Estado, ni la explotación del hombre por el hombre. Y construyó una doctrina que sistematizó, que él mismo dijo que la había encontrado en el seno de su pueblo. No dijo, la creamos. Esto, sobre todo en las universidades, es complejo, porque en las universidades a veces nos creemos que construimos conocimiento en un grupo dado de individuos. Y nosotros los peronistas venimos a decir, a la universidad el conocimiento se construye entre todos. El nombre de universidad es un nombre complejo, porque significa que accediste a la totalidad del conocimiento. Por eso se llama universidad. Estamos en un lío bárbaro. Bueno, y nosotros decimos, no, este conocimiento se va acumulando generación sobre generación, y hoy venimos a la universidad, donde también tenemos que dar el debate, y decir, bueno, los que querramos aprender con el medio de la economía peronista, hoy sistematizamos un plan económico. Distinto, creo que es distinto al marxista, y es distinto al liberal, y es distinto al neoliberal, y es distinto al socialdemócrata. Y con el nacionalismo de exclusión tenemos algunos puntos en común desde el punto de vista económico, pero muchas diferencias en cuanto a cómo construir la identidad de los pueblos. Nosotros no construimos la identidad de los pueblos excluyendo al distinto, sino incorporando al distinto. Por eso decimos que es un nacionalismo de inclusión. ¿Y cómo se construye la doctrina? ¿Y por qué le pusimos principios y valores al partido? Y mire, porque partimos
de algunas ideas que tienen que ser verdades evidentes. Esos son los principios. Nosotros podríamos discutirlo. Che, Horacio dijo, el amor. El amor es un principio, no hay ninguna duda. La antítesis del amor es el odio. Y podríamos construir una sociedad desde el odio. Ahora, el problema es que no le vamos a dar pertenencia. Porque si el odio fuera el elemento ordenador, terminamos odiándonos uno con otro. ¿Cómo construimos una sociedad? Entonces, y no, evidentemente hay que construirla con amor. ¿Cómo construimos una sociedad con injusticia? ¿Cómo construimos una sociedad con cobardes? Ahí es donde se ordenan principios que como verdades evidentes nos iluminan y son las columnas de construcción de un pensamiento que esas columnas no necesitan demostración. Nos iluminan como verdad, nos abordan como una verdad evidente. Y el valor es esa acción, es la acción de esa verdad evidente. Si es el amor, es amar. Si es la valentía, es el valor. Si es la justicia, es el justicialismo. Y claro, es el justicialismo, ¿no? ¿Qué es el justicialismo? Es la acción de la justicia, llevada para administrar el conjunto tendiendo al bien común. No a cualquier lado, es al bien común. Y esa doctrina, que Perón la encontró en el seno de este pueblo maravilloso, solo la podía encontrar en el seno de un pueblo nuevo. Porque los pueblos viejos eran difíciles que pudieran construir doctrinas nacionalistas que contuvieran al distinto. Esto no es un tema menor, ¿eh? Las colectividades que nosotros conocemos en general se autorreferencian en sí mismas. Y ni hablemos hace algunos siglos atrás. Entonces, tuvo que generarse estos pueblos nuevos, donde nos incorporamos y lo fusionamos y complementamos la sangre, y ese pueblo nuevo construyó una doctrina nueva, distinta, nacionalista. Pero insisto, va todos los días recreando su identidad, incorporando al distinto. Bien diferente del nacionalismo europeo, que construyó su identidad expulsando al distinto, y expulsando de una manera tal que incluso lo aniquiló. Y esta doctrina es la base de construcción del pensamiento para generar ¿qué? Para generar un destino común. Por eso fue un error garrafal el que cometió Alberto Fernández, también Macri, pero nos detenemos en Alberto, en este caso, cuando le preguntaron cuál es la doctrina de su gobierno, y dijo ninguna, porque es un gobierno de coalición. Error garrafal. Porque Perón enseñó que para ganar elecciones es un frente electoral, pero para gobernar la doctrina. ¿Por qué la doctrina? Porque uno el día que ganó la presidencia esa noche festeja con 50 compañeros. 50, 60, el anillo ese, después puede haber un acto, pero uno festeja con los 50, los que toca. Ahora, el día que asume, por eso hay un lapso de tiempo, ya tiene que tener, por lo menos el día que asume, 500, para mandar rápidamente a los lugares de decisión. Y al otro día ya tienen que ser 5.000. Con 5.000 administramos la Argentina. No conocemos 5.000, no nos conocemos. ¿Cómo hacemos para juntar 5.000 que vayan para el mismo lugar que no se conoce? Y bueno, por eso es la doctrina, porque permite que la muchachada tome decisiones comunes yendo para el mismo lugar sin haberse conocido. Se conocen a través de la doctrina, no se presentaron, pero tienen mínimos comunes denominadores. De ahí la importancia de la doctrina. Si vos no tenés doctrina, tenés 5.000, uno de los cuales empieza un considerando del decreto diciendo que como es marxista no le interesa la propiedad privada, y termina con un liberal diciendo que lo más importante es la propiedad privada, con lo cual cuando uno lee ese decreto no entiende nada, que es lo que pasó con Macri y es lo que pasa con Alberto. Por eso es tan importante la doctrina, y por eso nosotros decimos
que este plan económico está basado exclusivamente en la doctrina peronista y que ha construido un corpus de pensamiento que permite a los economistas del peronismo administrar la cosa pública atendiendo al bien común, aunque no se conozca. Que venga alguien que va a ejecutar la economía desde el peronismo de Formosa, de Misiones, del Cuyo, de la Mesopotamia, y vamos a ir por ahí. Y esto es lo que permite la doctrina. Esto para nosotros es central, y por eso cuando Melconian dijo, le ofrezco el debate a aquellos que sostienen que hubo una década ganada, nosotros levantamos el guante y dijimos sí. Y vamos a ir a la Fundación Mediterránea, porque lo que vamos a hacer planteando estos temas es que Melconian tenga que decir cuál es la doctrina subyacente a su toma de decisiones para la Argentina, porque tiene una doctrina subyacente como la tenemos nosotros. Lo que pasa es que es inconfesable, porque no es una doctrina del amor, no es una doctrina de la justicia, es una doctrina de la exclusión. Y claro, eso no se puede decir. Pero en el debate va a surgir solo, por eso es difícil que lo acepten. Y le dijimos, vamos a la Fundación Mediterránea y jugamos de visitante y encima le ofrecemos a Bonelli que haga de mediador. No tenemos ningún inconveniente, de ahí la fortaleza de lo que nosotros tenemos y podemos explicar y de lo que ellos también tienen pero no pueden explicar. Este plan económico, como todo plan económico, se tiene que implementar en un contexto. Y es la primera vez en 70 años que el mundo no le sopla de frente al peronismo. Nunca nos pasó. Cuando Horacio hablaba de lo que nos aconteció en los 70, la gran contradicción de lo que fuimos a buscar a Perón, a Ezeiza, la segunda vez, la primera íbamos todos juntos. Del otro lado estaba la luz. La segunda vez que lo fuimos a buscar, la aparente contradicción era entre la patria socialista y la patria peronista. Lo que no nos habíamos dado cuenta que ninguna de las dos era posible. La patria socialista porque no la iba a aceptar Estados Unidos. Y la patria peronista porque no solo no la iba a aceptar Estados Unidos, sino tampoco la Unión Soviética. Entonces, el viento que soplaba de frente era infernal y así fue. Esta es la primera vez que el mundo ya no nos sopla de frente. Tenemos que construir que nos sople de espalda. Y entonces nos lleve. Porque es la primera vez que ya el mundo aceptó que las teorías globalizadoras hacen parte del pasado. Se resisten. Porque la discusión entre lo viejo y lo nuevo es todo el tiempo. Es todo el tiempo hasta que se termine imponiendo lo nuevo. Pero está claro que las doctrinas globalizadoras perdieron el tren. Hicieron todo lo que tenían que hacer los liberales y los marxistas en la Guerra Fría. Cae el muro para uno de los lados, el mundo se hace unicolor, hay un solo color, y esa globalización para nosotros es extremadamente compleja. Cuando digo para nosotros los peronistas, muy compleja. A mí me tocó administrar el comercio con Obama, primero con Bush hijo. Con los republicanos, los peronistas, con Obama fue un lío muy grande. Imagínense que a mí me hubiese tocado administrar el comercio con Trump. Todavía estábamos. Porque lo que hicimos nosotros en la administración del comercio es lo que hace después Trump. El problema es que a Argentina no le iban a tener paciencia estratégica. Cuando la Merkel hablaba desde Alemania, de Estados Unidos, decía que tenemos que tener paciencia estratégica. A la Argentina no le tuvieron paciencia estratégica. Nos hicieron un juicio los japoneses, los europeos encabezados por los alemanes y los norteamericanos encabezados por Obama. Porque nosotros administrábamos el comercio exterior, defendiendo el trabajo argentino, pero íbamos confrontando con la globalización. Claro, eso se terminó. Y obviamente no es que se terminó con Trump, hay que poner fecha. Tampoco la globalización y se inició con la caída del muro de Berlín. Uno le pone fecha porque esto... Pero la llegada de Trump
fue una extraordinaria llegada para la humanidad porque le puso fin a la globalización. Inmediatamente, otro día que asumió, sacó a Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico. E inmediatamente empezó la negociación del NAFTA, Canadá y México, Estados Unidos conformaron el NAFTA, y le dijo a los mexicanos, mire, ustedes no van a poder vender autos como hasta ahora, siempre y cuando los obreros mexicanos ganen lo mismo que los obreros norteamericanos, si no me hacen trampa. Y los obreros norteamericanos ganaban en ese momento $12 la hora, y los mexicanos ganaban 3. Cuando los chinos dicen en Davos, nosotros vamos a garantizar la globalización, los chinos, Xi Jinping, del Partido Comunista chino, estaban garantizando que los mexicanos siguieran haciendo autos a $3 la hora. Bueno, estamos en un lío. Los peronistas vimos venir esto. Los que no vieron venir esto fueron Macri y Cristina. Porque los dos querían que ganara Hillary Clinton. Esto que estamos diciendo está en los diarios, muchachos. Van por ahí y dicen, ¿qué es lo que pasa? Que tanto Cristina como Macri querían que ganara la Hillary, que era la que garantizaba la continuidad del modelo globalizador. Y es que ahí es donde empiezan los problemas. Empiezan esos problemas conceptuales de falta de doctrina, que a su vez te lleva a tomar decisiones complicadas. Y fue lo que pasó en el gobierno de Macri y es lo que pasa en el gobierno de Alberto. Decisiones extremadamente complicadas. Por primera vez el mundo acepta vientos del nacionalismo y en el viento del nacionalismo hay una difusión central entre aquellos que levantan muros y nosotros que construimos puentes, siguiendo las enseñanzas de Francisco. Y ese es un debate que está dado y que obviamente la Argentina está preparada para dar ese debate a escala global, porque tenemos una doctrina que nos enseña a construir puentes entre los pueblos desde hace 70 años. Los italianos no lo tienen, ¿eh? Por eso el lío que hay ahora en los discursos con la primera ministra. Interesante el origen, interesante. El inicio de pensamiento de la primera ministra italiana que acaba de ganar es interesante, pero tiene un problema de cómo lo va a llevar y cómo va a penetrar en la conciencia del pueblo italiano, porque no están acostumbrados al nacionalismo de inclusión. Cuando nosotros decimos de peronizar el mundo, no lo decimos en joda. Tenemos que volcar este pensamiento para el conjunto de los pueblos del mundo. Y claro, nosotros tenemos que tener precisión sobre lo que está aconteciendo en el mundo, y por eso cuando ustedes agarren el índice del plan económico peronista, está entornado, como dijo Horacio, por la marcha peronista y por las 20 verdades, para que no tengan duda que eso está contenido en la doctrina peronista. Pero cuando agarran el índice, hay una primera parte que tiene que ver con la descripción de las doctrinas, hay una segunda parte que tiene que ver con el mundo. Porque el mundo no nos sopla de frente, pero si hacemos las cosas mal, vamos a perder incluso administración de nuestro propio territorio, del que heredamos. No es que Boric, presidente chileno, cuando termina de hablar con Alberto, va a Chile y dice, tenemos un acuerdo de defensa mutua con Gran Bretaña. ¿Para defenderse de qué? Porque entre Gran Bretaña y Chile lo único que hay es la Patagonia. Repito, si Chile hace un acuerdo de defensa mutua con los británicos, es para defenderse de los bolivianos, de los peruanos. Lo único que hay entre territorio de la Gran Bretaña, porque dice que es de ellos las Malvinas, y Chile es nuestra Patagonia, más la expansión sobre la Antártida. Venimos hablando de esto hace mucho tiempo. Este fin de semana ya salió que la Antártida, que esto, que los británicos, lo que venimos señalando con los compañeros hace años. Bueno, era obvio, el tiempo pasa y sobre eso vamos. Y es nuestra obligación entender y construir una correcta inserción internacional, porque la Argentina que nosotros recibimos va desde la Quiaca al Polo Sur. Y tenemos la obligación de entregar una Argentina que vaya desde la Quiaca hasta el Polo Sur, no que vaya hasta el río Colorado o vaya a saber a dónde.
Y esto está en peligro, y esto está en peligro. Porque el que perdió las elecciones en Chile, con el 45% de los votos recientemente, dijo que tiene que rediscutir la Patagonia con la Argentina, porque cuando nosotros nos quedamos con la Patagonia, ellos estaban distraídos en la guerra con Perú. Pero esto es toda información pública, simplemente hay que leer lo que sale en las redes. Claro, en este mundo donde empiezan tensiones que tienen que ver con el espacio económico de cada uno de los pueblos, porque atrás está, cuando vos resolvés mal esto, la tasa de desocupación. Y los pueblos no solo desaparecen cuando pueden perder su espacio territorial, sino cuando se incrementa la tasa de desocupación, porque una tasa de desocupación al alza hace ingobernable a la sociedad. Por lo tanto, las fuerzas centrífugas son mayores que las fuerzas centrípetas. Son más las fuerzas que disgregan que las fuerzas que agregan. Y por eso discutir la tasa de desocupación es tan importante, y por eso la necesidad de que haya trabajo. Miren, no va a ser la primera vez que nosotros, que en el mundo hay, y sobre todo en la Argentina, combate por la defensa de los puestos de trabajo. Cuando uno entiende la batalla de Obligado, donde el brigadier general ordena combate, no van a pensar que con unos botes encadenados y algunas baterías íbamos a confrontar con barcos a vapor. En los 90 buques mercantes y los 20 de guerra ya venían buques a vapor que habían construido los ingleses. Cuando el brigadier general ordena combate, lo que hace es defender los puestos de trabajo argentinos. Porque los británicos, con su revolución industrial, habían bajado los costos de su manufactura de una manera tal que navegando 14.000 kilómetros igual eran competitivos. Pero ya deja de ser competitivos y para vender y cobrar tenés que entrar en combate. Esa es la magia del brigadier general. El ordenar combate no es el combate típico militar. Error de la historia oficial. Claro que hicimos combate y es muy bravío, Mansilla. Lo que ocultamos, porque esto es lo que... es que el combate fue para defender el empleo argentino, porque los paraguayos, claro que consumían esos bienes, sino cómo los iban a comprar. El tema es quién se los vendía. Y esto es lo que aconteció de extraordinario en la Vuelta de Obligado, porque quizás es uno de los primeros combates que será expresamente por la defensa de los puestos de trabajo. Por eso esa canción extraordinaria, 90 buques de guerra, y 90 buques mercantes y 20 de guerra. Y resulta que nosotros nos criamos sin entender que los 20 de guerra venían a proteger los 90 mercantes, que era lo importante. Los importantes eran los 90 mercantes. ¿Qué es lo que está aconteciendo en el mundo hoy? Y bueno, lo que aconteció es que maduró algo que un presidente norteamericano con cara de tonto, pero que no era ningún tonto, empezó a desarrollar por allá 2003-2004, que es Bush hijo. Y que dijo, en un discurso extraordinario, un país como Estados Unidos no puede depender para la provisión de energía de terceras potencias. Así que volvemos a tener petróleo en Norteamérica. Ellos sabían que tenían, era el shale gas, el shale oil. Lo que no tenían era la tecnología para hacerlo rentable. Hacía 70, 80 años que conocían que estaba el petróleo o el gas de Cristo. Lo que es Vaca Muerta acá. Pero no sabían cómo sacarlo, hay que hacer unos pozos horizontales, hay que hacer explotar la piedra. Era todo un lío. Lo desarrolló. A nosotros nos vino muy bien, porque no solo desarrolló eso, sino que transformó las oleaginosas, en este caso maíz y soja, en biocombustible, en el biodiesel. Y entonces subió el precio. ¿Cómo lo desarrolló? Le puso plata. Como incentivó la transformación del maíz y de la soja en biocombustible, subió el precio. Porque ya no era solo para alimentar humanos, sino que también era para mover, era energía mecánica. Para los jóvenes, les recomiendo que sigan ese debate. Es un debate muy interesante que se dio en el mundo, porque casi es el último debate en el cual participa Fidel Castro, que todavía estaba en términos intelectuales en condiciones de aportar. Y Fidel participa a través de sus artículos firmados de puño y letra en el Gran. Y nosotros tomamos una posición contraria, absolutamente contraria a la de Fidel. Será por eso que los progresistas, en el inicio de la década ganada, eran antiperonistas.
decididamente anti las políticas que nosotros hacíamos. Porque Fidel decía, no, hay que parar con esto, y nosotros decíamos no, porque subía el precio de la soja y a nosotros no servía, subía el precio del maíz y a nosotros no servía. Pero es muy interesante, sobre todo en los debates con la izquierda, decir, che, mirá lo que decía Fidel, mirá lo que hacíamos nosotros, ¿no será por esto que confrontaban con nosotros? Muy interesante, porque empiezan a ser las visiones desde el nacionalismo las visiones globalizadoras. Esa revolución energética norteamericana dio sus frutos. Y de un mundo donde los norteamericanos explicaban todas las guerras que se habían dado, desde la caída de Berlín en la Segunda Guerra Mundial hasta el 2010, dejan de explicarse porque los norteamericanos ya empiezan a explotar su propio combustible fósil. Ese mundo donde los norteamericanos andaban guerreando de acá para allá para sacar petróleo se terminó. Y entonces las guerras que tenemos ahora, si no es por el petróleo, claro que son económicas. Si Estados Unidos tiene petróleo, un gran productor de petróleo y exportador de petróleo y gas, como lo estamos viendo ahora, su alianza de orden 1 tiene que ser con otro país que tiene petróleo y el cual él debe respetar por su capacidad de disuasión nuclear. Y hay un solo país que tiene energía y capacidad de destruir a Estados Unidos, y eso es Rusia. Rusia es el único país que tiene energía, no la usa, no como Estados Unidos que tiene energía y la usa. Tiene energía, no la usa todo, pero a su vez tiene algunos fierros, entre ellos los misiles, que pueden destruir a Estados Unidos. Si vos sos Estados Unidos, tenés energía, te vas a aliar con el que tiene energía para acordar el precio, muchachos. Para acordar el precio, fue lo que hicieron. Cuando uno entiende que la energía en Estados Unidos generó una revolución de una envergadura similar a la industrial inglesa, entiende que la manufactura norteamericana hoy está en condiciones de competir con la manufactura china. Porque cualquier producto que uno mire tiene más energía que mano de obra. El que tenga energía baja costos. El que no tiene energía tiene un problema muy serio. Y hay dos países que eran grandes ganadores que pasan a ser perdedores, Alemania y China. Lo de Alemania ya lo vemos. Nadie habla más de la locomotora alemana. Se terminó la energía rusa, se terminó Alemania. ¿Y con China? Y con China está pasando lo mismo. Ahora, entonces, ¿quién se pelea en Ucrania? Y se pelean dos ganadores. Que Rusia y Estados Unidos. No van a pensar que hay una guerra entre Ucrania y Rusia, eso es una tontería. La clase dirigente ucraniana, por no entender correctamente lo que pasa en el mundo, está destruyendo su país y su pueblo. Por eso es tan importante, si no queremos perder la Patagonia, que entendamos para dónde va el mundo. Porque si no, vamos a tener un lío alto. Y no vamos a entender qué hacen los ingleses en Malvinas, que ya no es un club de pesca como era en el 82. Hoy es una base militar de primer orden con una potencia misilística muy importante. Y con capacidad de recibir submarino nuclear. Esto no es un tema. Hay un eje militar británico entre la isla de Ascensión y la isla Malvinas que es de primer orden. Cuando Reagan ordena el bloqueo cerealero a la Unión Soviética porque le había fracasado la cosecha a la Unión Soviética, la Argentina, presidida por Videla, y que el ministro de Economía era Martínez de Vos, dijo no. Al revés de lo que suelen pensar, la que se le plantó a Estados Unidos de Reagan y le dijo, le seguimos vendiendo a los soviéticos, fue Argentina. Por eso, antes de retirarse la dictadura, le entrega la orden de mayo del Libertador al Ejército Rojo, y el Ejército Rojo le da al Ejército Argentino la Estrella Roja, la mayor distinción que da el Ejército Soviético, a la peor dictadura que tuvimos en la Argentina. ¿Cómo ponen esto los muchachos? ¿Cómo ponen estas piezas? Solo las ponemos los peronistas, muchachos. Por eso es tan difícil debatir con nosotros. Claro, esta historia de demostrar que lo que está pasando en Ucrania hoy es
la confrontación entre dos ganadores define también los perdedores de Europa continental. Y dentro de Europa continental, Alemania. Y del otro lado, salieron a la cancha los ingleses. Piensen ustedes que la expansión de los británicos solamente se puede dar en la Antártida. ¿A dónde van a ir los británicos? ¿A dónde van a ir? Ya tienen Escocia, Gales, Irlanda, ¿a dónde van? No van a ir a Noruega, Suecia, no van a ir a Europa continental, no van a ser Enrique V que va a desembarcar y va a querer llegar a París, es absurdo. Al único lugar que les queda es la Antártida. Y esto, mis queridos estudiantes, tengan muy claro que la Antártida no es el Polo Norte. En el Polo Norte hay solo agua. Cuando se derrita eso hay agua. En el Polo Sur hay un continente. Sí, el continente antártico, pero no nos damos cuenta que debajo del hielo están todos los recursos que queramos. ¿Y cómo van los británicos a la Antártida? Y van por Malvinas, van en su arreglo con los chilenos, van por Australia y van por Nueva Zelanda. Y lo que hay que hacer es sacar a los que sobran. Ahí, los noruegos, no hay problema. Los argentinos, y eso digo, estamos pidiendo una porción de pizza, mitad chilena, mitad británica. Y ahí está el acuerdo. Y los chinos. Y ahí empezamos a entender el AUKUS. ¿Qué es el AUKUS? El Tratado de Defensa entre Australia, Nueva Zelanda, los británicos, que es obviamente el Commonwealth, y los norteamericanos. Primer negocio del AUKUS de este año, ¿no? Le habían comprado los australianos decenas de submarinos convencionales a los franceses. Rompieron ese tratado los australianos y cambian 60, 70 mil millones de dólares que era el presupuesto por submarinos nucleares que lo van a hacer los británicos y los norteamericanos. Por eso Macron retira al embajador francés de Washington. ¿Qué van a hacer los franceses? Se van a dejar con los norteamericanos. Es ridículo. Lo retiró, se enojó y lo devolvió. Los franceses también necesitan un lugar donde expandir. Es extraordinario lo que ha pasado. Por primera vez la Amazonia deja de ser brasilera y pasa a ser de la humanidad, con toda esta historia de que los brasileños no pueden hacerse cargo de los jueguitos que se arman en la Amazonia. Petro, el presidente colombiano, le da la bienvenida a la fuerza multinacional que se va a hacer cargo de la Amazonia. El que entendió esto rápidamente fue Bolsonaro. Y por eso acortó tanto la distancia. Y si lo dejaban un mes más, ahí también hay una discusión entre los globalizadores y los nacionalistas. Lo que pasa es que no le vamos a pedir a los brasileños que tengan el nacionalismo argentino, porque por ahí no pasó Perón ni vino. Perón iba a pasar por acá, y esto es lo extraordinario. Ahora, por primera vez desde la existencia de la Argentina y de Brasil, tenemos visiones e intereses comunes en América del Sur. Siempre tuvimos la gesta sanmartiniana, que se deje Buenos Aires, Lima, Bogotá, Caracas. Separo Bogotá y Caracas entre ser uno solo, ahora hay dos capitales muy importantes. Buenos Aires, Lima, Bogotá, Caracas. Todos rodeando a Brasil. Por obvias razones se rodea a Brasil. Elemental. Por primera vez Brasil deja de ser el imperio brasilero y entiende que van por su territorio. A nosotros nos vinieron hace muchos años, Malvinas. Por primera vez a los brasileños se le mete desde la Amazonia, tienen los franceses. Por primera vez América para los americanos tiene lógica. Miren que América para los americanos es una consigna en geopolítica absolutamente nacionalista. Y por primera vez tiene lógica, porque ni los británicos ni los franceses son americanos. Entonces, ¿qué me quiere decir? ¿Cuáles son nuestras alianzas? Si la de los Estados Unidos de orden 1 es con Rusia, ¿cuál era nuestra? ¿Con los chinos? Porque son los futuros ganadores. ¿Tienen energía o no tienen energía? ¿De dónde la podrían sacar? Del Medio Oriente. No hay plan de negocio en Medio Oriente. Siempre estuvieron los norteamericanos más o menos, pero ¿dónde están los rusos? En Siria. Los rusos no llegaron a Siria para que se desarrolle Medio Oriente. Muchachos, es el ABC. Si se desarrolla Medio Oriente y hay capacidad de hacer negocio a largo plazo, obviamente que los italianos le van a comprar el gas y el petróleo cruzando el Mediterráneo. Y cada vez que hagamos un gasoducto, un oleoducto, va a explotar una bomba. La inestabilidad del Medio Oriente funcional
a la capacidad de ganancia de productividad de Estados Unidos y de Rusia porque no le van a sacar sus clientes. Es obvio, muchachos, que esto viene así. Es el ABC. Y para garantizar esto, la fuerza, infantería y aérea, incluso marítima, porque hay una base muy importante en Siria, de los rusos. No estoy hablando ni bien ni mal, estoy escribiendo desde el interés nacional lo que nosotros tenemos que entender. Porque si no entendemos esto y pensamos que los ganadores son los chinos, tenemos un lío bárbaro. Le damos una base, pensamos que van a